Vamos a la presentación entonces que he preparado el día de hoy. Eh, el título habíamos colocado ahí análisis de escenarios en minería, pero yo he querido agregarle un pedacito más, que es la prospección estratégica, porque es un tema que todavía está recién enfocándose en la minería, cuando ya es un tema muy antiguo que data de los años 50, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros solemos llamarlo muy puntualmente, demasiado puntual diría yo, planeamiento estratégico. Pero el planeamiento estratégico en estos momentos ya queda muy corto y por eso ya varias empresas mineras están desarrollando lo que es la prospección estratégica y lógicamente con ello el análisis de escenarios futuros en minería. Bueno, ya han hablado un poco de mí, les agradezco. Sí, efectivamente tengo un MBA en Estados Unidos, en la Universidad de Tulane, y en Centro Católica tengo una maestría también en negocios globales, lo que me ha permitido poder trabajar en diversas empresas a nivel nacional y en otras empresas como, por ejemplo, en Colombia, que estuve como más o menos 5 años, unos 2 años que estuve en Guyana, en Chile estuve también un año y en Zambia en dos oportunidades trabajando para empresas bastante grandes de cobre, ¿no? Bien, entremos entonces de lleno a lo que es la prospección estratégica en primer lugar. La prospección estratégica o strategic foresight es un proceso sistemático para explorar futuros plausibles y posibles, identificar las fuerzas que podrían configurarlos y evaluar sus implicancias sobre las decisiones actuales. Ahora, la prospección estratégica en realidad no busca predecir el futuro. No, no se trata de predecir el futuro. De lo que se trata es de tratar de gestionar la incertidumbre mediante la identificación de tendencias, riesgos, oportunidades y escenarios alternativos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a escuchar muy seguido que queremos hacer un pronóstico, ¿no? Un pronóstico, como en inglés se traduce como forecast, ¿no? El pronóstico es cuando tú te haces la pregunta, ¿qué es más probable que ocurra? ¿No? Mientras que en la prospección, el foresight, ¿no? La pregunta principal es, ¿qué podría ocurrir? ¿Ya? En el pronóstico estimamos una trayectoria esperada, algo que va a suceder, algo que esperamos nosotros que de todas maneras podría suceder. Mientras que en la prospección vamos a explorar múltiples futuros sin esperar que ellos aparezcan, sino que simplemente la idea es ponernos en diferentes escenarios para poder saber qué hacer en caso ocurra. Nadie pide que ocurran, nadie espera que ocurra, pero si ocurren, ya estamos listos y preparados. Entonces, en el pronóstico vamos a trabajar pues con datos históricos. Por ejemplo, si yo quiero averiguar cuál podría ser el precio del combustible el próximo año, lo más seguro es que yo tome la data histórica del combustible desde unos 5 años atrás, ¿no? Por ejemplo, no sé, desde el año 20 o 21, cuánto costó en promedio el combustible y con eso voy a generar un modelo que me permitirá hacer un pronóstico para el año 27, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en la prospección no se hace eso. Esa no es la idea. En la prospección es buscar todas las tendencias e incertidumbres que existen según el negocio que nosotros tenemos. Por ejemplo, si estamos en el caso de la minería, eh, eh, vamos a ver que hay tendencias a nivel, por ejemplo, de gobierno, a nivel de leyes, a nivel de impuestos, ¿no? La tendencia, por ejemplo, ahorita es que hay que ponerle más impuestos a una empresa minera, ¿no? La tendencia, por ejemplo, es de que el oro esté bajando, ¿no? En estos meses, ¿no? Y se ha estancado, probablemente, pero la tendencia es que baje un poquito más.
¿Por qué? Por una múltiples condiciones que se vienen dando en el mercado, especialmente por las revaluaciones de los bonos americanos y todo eso, ¿no? El oro siempre ha sido importante, pero ahora se presenta en un escenario que nadie lo esperaba, ¿no? Se está cayendo el oro, ¿no? Y lógicamente porque el oro pues no gana una renta, más bien hay que pagar un poco para que lo cuiden, ¿no? Y siempre está susceptible a la variación del precio. Entonces, esos escenarios futuros los tengo que yo analizar para la prospección. Produce un caso esperado. Buscamos de que el caso en nuestro pronóstico sea el esperado y nos vamos a preparar en solamente un solo futuro, mientras que en la prospección no. En la prospección nos vamos a preparar para todos los casos, no solamente para el más esperado. Vamos a prepararnos para el peor caso y para el mejor también, porque en ambos habrán oportunidades que son importantes que las podamos saber y sobre todo gestionar, ¿no? El pronóstico es una predicción, es una buena estimación. Ni siquiera es una verdad absoluta, es una buena estimación. Siempre he dicho que las personas que nos dedicamos a hacer estimaciones nos pagan bien por resultados que no son los exactos. Simplemente son buenas estimaciones, pero no significa que eso se van a dar necesariamente, ¿no? Ahora, tener una buena estimación es mejor que no tener nada. Eso siempre se lo he dicho a todos los alumnos. Ustedes tienen que pensar que sus cálculos, sus estimaciones van a ayudar muchísimo a las empresas mineras. No importa si es que de repente pues va a haber un error o una variabilidad entre su resultado y la vida real cuando se dé, no importa, pero la estimación que ustedes habrán encontrado va a servir para preparar la operación y poder estimar justamente posibilidades de mejoras, dar valor a toda la operación en la cual ustedes trabajan, ¿no? Mientras que en la prospección, la idea es prepararnos para todo, ¿no? Para lo peor, para lo mejor, para lo más probable, y en cada uno de ellos vamos a plantear una estrategia, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver el precio del cobre. El pronóstico, el forecast, si yo busco mis datos antiguos, mis tendencias, mi resultado va a ser el precio esperado del cobre para el próximo año es de 4,3 libras, por ejemplo. Podría ser así, ¿ya? Podría ser así, aunque ahorita está un poquito más, ¿no? Está casi 6. Estamos llegando casi a los $14,000 por tonelada. Qué rico. Eso es muy bueno para las operaciones de cobre. Pero ese es un pronóstico, es solamente un número, es solamente un futuro, es solamente un escenario, ¿ya? Mientras en la prospección estratégica, el foresight, ¿ya? Los escenarios serán múltiples. Tenemos un escenario, por ejemplo, expansivo. El cobre podría estar por encima de los $6 por libra. Un escenario base podría ser que el cobre sea aproximadamente $4,3 por libra, que es justo lo que aquí el pronóstico dice. El contractivo, ¿no? O sea, va a haber una contracción del precio del cobre que podría ser aproximadamente $3 por libra, ¿no? Ese sería el contractivo, un escenario contractivo. Y el escenario disruptivo, cambio estructural, oferta-demanda, replantear las estrategias, ¿no? Aquí en cada uno de ellos, por ejemplo, decimos mayor margen, acelerar inversiones, esa sería la estrategia, ¿no? En el otro, mantener el plan de negocio. No pasa nada, es el base, esto fue lo esperado, mantenemos el plan de negocio. El contractivo, cuidado, aquí vamos a tener un precio bajo, por lo tanto nuestro margen va a ser menor, hay que optimizar costos. Hay que hacer todo un plan para optimizar costos. ¿Ok? ¿Quiénes fueron los que diseñaron todo esto de la prospección y los escenarios y una serie de teorías que hoy en día muchos las hemos utilizado, las conocemos, pero no sabemos de dónde provienen?
Bueno, les cuento que Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, al término de la Segunda Guerra Mundial, se dio cuenta de una cosa, que en cualquier momento Estados Unidos podría entrar en guerra, ¿ya? Y le podría ir tan mal como le fue en la Segunda Guerra Mundial, pero claro, al final, con los aliados y todo eso, lograron de algún modo superar todos los escollos que tuvieron y ganaron a Alemania, ¿no? Pero se dieron cuenta que solos no iban a poder. Bueno, definitivamente después de 1945, en el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos crea una institución que la llaman RAND, ¿no? RAND, por si acaso, es Research and Development, es decir, investigación y desarrollo. Lógicamente tomaron algunas iniciales de estas palabras en inglés, RAND, y RAND fue una institución que agrupó mucha gente que estaba dedicada a desarrollar temas estratégicos. Principalmente su función fue entre los años 50 y 60 desarrollar estrategias militares. ¿Qué hacemos ahí? La pregunta fue, ¿qué hacemos si ocurre A? ¿Qué hacemos si ocurre B? ¿Qué hacemos si ocurre C? ¿Qué hacemos si entramos en guerra con un país asiático, con un país europeo, con un país americano, ¿no? Entonces, este run que inicialmente se inició pues con el Instituto Hudson, ¿no? Se aplicó el análisis de sistemas y la construcción de futuros alternativos para evaluar decisiones estratégicas bajo alta incertidumbre, ¿no? El contexto, lógicamente, fue la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la estrategia nuclear, la defensa, ¿no? ¿Y quién lideró todo eso? Pues un señor llamado Kahn, y que justamente desarrolló las técnicas, el análisis de sistemas que al final dio un buen contexto inicial, es decir, él comenzó a ver, yo creo que podríamos entrar en guerra con tal país, ¿no? Y comenzó a establecer escenarios que nadie se imaginaba, ¿no? Unos años después, ya, Gordon y Helmer estructuraron el juicio experto mediante el método Delphi, ¿no? Y desarrollaron el análisis de impactos cruzados para estudiar la interacción entre futuros. Por si acaso, Delphi es la denominación en inglés de Delfos. Y ustedes saben que el oráculo de Delfos en Grecia, ¿no? En este lugar donde Apolo pues hizo su templo y Atenea también tuvo ahí una parte del templo, pero justo en una eh, parte de estos dos templos, justamente estaba el oráculo de Delfos, ¿no? Y el oráculo de Delfos, pues, era nada más que una diosa que supuestamente respiraba unos gases que emanaban de este cerro donde estaba justamente el oráculo, y pues hacía de que la diosa o la sacerdotisa entre en trance y comience a decir cosas acerca del futuro. Lógicamente, no es la intención de Gordon y Helmer predecir el futuro, pero le pusieron justamente el sistema Delphi. ¿Por qué? Porque el sistema Delphi de lo que se trata es de juntar a muchas personas conocedoras del tema y tratar de ponerlas en las situaciones. ¿Qué pasaría si ocurre lo que decía Hermann, ¿no? Kahn, ¿no? ¿Qué pasaría si cada uno de estos escenarios comienzan a aparecer para Estados Unidos, ¿no? Entonces, esos aportes, el principal de ellos fue el sistema Delphi como consulta estructurada a expertos, ¿no? Entonces, les hacían una serie de preguntas que ellos trataban de resolver y tenían, lógicamente, ahí la posibilidad de mejorar sus opiniones en cada momento, ¿no? Se hizo también el Cross Impact Analysis, interacción entre eventos futuros. De ahí en los años 70, Pierre Wack, ¿no? Que trabajó en Shell, en la petrolera Shell,
transformó, también él trabajó un tiempo en RAND, ¿no? Pero transformó los escenarios en herramientas de planeamiento estratégico, ¿no? Y el planeamiento estratégico justamente lo convirtió en algo más potente, ¿no? Y utilizó justamente una de las herramientas de RAND, que era justamente lo que era la prospección estratégica, para convertir ese planeamiento estratégico en una herramienta fundamental para poder responder qué pasaba si es que el precio del combustible subía o bajaba, ¿no? Y utilizó mucho los contextos acerca del petróleo, por ejemplo, de los países ligados a la OPEP, la geopolítica, la alta incertidumbre, ¿no? Los, digamos, incidentes de pequeños conflictos entre los países árabes y Estados Unidos. Todo eso lo ayudó y tuvo mucho, mucho éxito en los años 70, ¿no? Después, más adelante, Kees van der Heyden, ¿no? Que también trabajó en Shell, sistematizó el escenario de planning como un proceso de aprendizaje organizacional y conversación estratégica para tomar decisiones robustas bajo incertidumbre, ¿no? Acá ustedes pueden ver que todo nació de buscar una estrategia militar. Esa estrategia militar se formalizó con una metodología, como por ejemplo Delphi, entre otras, ¿no? Y después se buscó tratar de trabajar esas metodologías en escenarios de planeamiento empresarial para luego ya consolidar esas estrategias, ¿no? Entonces, en la aplicación minera, nosotros lo vamos a ver esto mucho en el precio de metales, en la demanda, que ahora juega un papel muy importante, porque antes los contratos de compra de mineral eran bastante duros. Eran tan duros que realmente generaban muchos sobrecostos en lo que era la comercialización de nuestros concentrados y metales finos, pero hoy en día ya se han relajado estos, ¿no? El otro tema es el tema de costos, el tema de tecnología, las regulaciones en los países, los escenarios y decisiones. Bien, ¿cuál fue el gran aporte de RAND? Justamente de lo que hablábamos, ¿no? Una de ellas fue la prospectiva estratégica, ¿ya? Pero hay otras más. Hay, por ejemplo, investigación de operaciones, Operation Research, teoría de juegos, que seguramente muchos de ustedes habrán por lo menos escuchado o habrán leído algo de eso, análisis de sistemas, construcción de escenarios, que es lo que nosotros hoy día queremos hacer un ejercicio, el análisis costo-beneficio, ¿no? Que generalmente utilizamos el BAM, el método Delphi, que justamente es lo que les comentaba acerca de que nace de una supuesta idea histórica de tratar de simular el oráculo de Delfos, ¿no? Modelos probabilísticos para decisiones. Muchas de estas herramientas siguen utilizándose en empresas, gobiernos y universidades. Miren, estamos hablando de mediados del siglo pasado. Y sin embargo, todavía la perspectiva estratégica no se aplica del todo en las empresas mineras. Seguimos hablando de planeamiento estratégico, ¿no? Pero ¿qué es el planeamiento estratégico? Es simplemente pensar en cómo crecer en producción, en cut-off y en todas esas cosas. Pero no pensamos que estamos rodeados por una sociedad, que tenemos un marco legal, que tenemos un contexto de mercado internacional y que tenemos una serie de problemas tecnológicos, entre otras cosas, ¿no? Entonces acá tienen un poco lo que es este método Delphi, cómo trabaja, selección del panel de expertos, selecciona muchos expertos, diseña, ¿no? Un primer cuestionario para poder con ellos discutirlo, luego hace el análisis de las respuestas y se hace una nueva retroalimentación. De ahí hay rondas interactivas, buscan un consenso, no siempre lo logran, pero ese consenso enriquece mucho las ideas finales que se van a obtener y finalmente se presentan los resultados, ¿no? Un, eh, un ejemplo de una empresa que sí se preparó en este tema de prospección estratégica justamente fue Mopani Copper Mines PLC en Mufulira, en Zambia, que tuvo que pasar la crisis del año
entre el año 2007, 2008, 2009, ¿no? El cobre, que se encontraba a un precio de $9.000 la tonelada, cayó brutalmente a $3.000 la tonelada y obligó a reducir progresivamente las operaciones en Mufulira. Yo estuve justamente en esa época en Mufulira y fui partícipe de toda la estrategia que ya se había elaborado previo a que ocurra este escenario. Y este escenario nadie lo esperaba, porque imagínense que el precio del cobre caiga de 9.000 a 3.000. ¿Quién se puede esperar eso? Les cuento más o menos cómo fue más o menos la historia. De 9.000 bajó a 8.000 y los inversionistas no estaban todavía preocupados. Mopani Copper Mines pertenecía una parte a Glencore y otra al estado zambiano. Pero Glencore no se asustó con los 8.000, pero cuando cayó a $7.000 comenzó a asustarse y dijo, comiencen el plan, ¿no? Comiencen a activar el plan estratégico. ¿Por qué? Porque el escenario para ellos era ya un escenario de contracción. Y lo primero que hicieron fue paralizar todas las exploraciones. Imagínense, todas las exploraciones quedaron paradas. Bajó a $6.000 y eso fue brutal para la empresa. Y se activó el siguiente punto del plan, que era paralizar todas las preparaciones. Ustedes dirán, pero ¿cómo vas a paralizar las preparaciones? Luego, ¿qué vas a producir? ¿No? ¿Qué stops? Es decir, ¿qué tajos o zonas de producción vas a tocar? Bueno, les cuento de que ya Mopani, en Mufulira, la mina Mufulira, ya tenía la producción de 10 meses preparada, ¿ya? Es decir, tenía tajos suficientes para cubrir la producción de 10 meses. Miren ese detalle importante. ¿Eso lo hacen en el Perú? Creo que no. Creo que estamos solamente preparados para 2 meses o un mes a lo más. Pero ¿qué pasa si ocurre algo como esto? ¿No? Entonces, ellos sí estaban preparados. Entonces, para ellos, parar las exploraciones no fue un golpe muy duro. Parar las preparaciones tampoco fue un golpe duro, porque ellos tenían 10 meses para poder soportar la crisis. Pero en el siguiente mes bajó a 5.000, $4.500 la tonelada hasta llegar a los $3.000 y dijeron, no podemos seguir así, tenemos que activar el último punto de nuestro plan, es decir, parar las, las operaciones en su totalidad. Pero entonces, ¿cómo vamos a producir? Pues ya había un plan. Se activó justamente el plan del in situ leaching de los all stops, ¿no? ¿Qué cosa es eso? El in situ leaching es cuando, por ejemplo, tú tienes un taladros largos, un sublevel stopping, se llama sublevel open stopping porque no lo rellenan en Zambia. Ustedes saben que tiene unas ventanas de extracción, estas se cierran con concreto, se hacen paredes y se dejan salidas con tuberías, ¿no? Pero estos stops que se van a cerrar son stops ya antiguos que han sido trabajados en el pasado. No todo el mineral sale, recuerden ustedes de estos stops. Hay costras que se quedan y cuando se limpia también no se logra recuperar todo porque los scoops se exponen demasiado con las tremendas alturas que hay. Y ahí pues las alturas serán bastante grandes, ¿no? 40, 50 metros, ¿no? De varios niveles. Entonces, se cerraron estos stops antiguos y se llenaron de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, a diferencia del cianuro, bueno, ambos son ácidos, pero el ácido sulfúrico, digamos que hasta cierto punto puede contaminar menos que un cianuro. Entonces, esto hace que se lixivie el cobre y se forme una solución rica. Esta solución rica es bombeada mediante bombas desde underground, es decir, subterráneas, hasta los ponds de la parte de superficie, es decir, las piscinas especiales donde se va a acumular esta solución rica. Y luego por electrólisis ya se recupera, lógicamente, los cátodos de cobre. ¿Ya? ¿Cuánta gente trabajaba en esto?
solamente un bombero de día y un bombero de noche. Se paralizó entonces, primero las exploraciones, segundo las preparaciones y tercero la producción. Y solamente se quedaron con el in situ leaching para sobrevivir en esas etapas de alta crisis. Por eso es importante el valor de estar preparado, ¿ya? Esto solamente lo hacen empresas grandes en la actualidad, pero la idea es que todos la practiquemos de algún modo porque en algún momento nos puede servir de mucho, ¿no? De mucho. Bien, vamos a ir a un pequeño ejercicio que yo he preparado acá con la finalidad básicamente de establecer cómo podemos preparar escenarios en casos de múltiples. Voy a apoyarme de un pequeño estado de resultados proyectado, ¿ya? Muy básico, muy básico, muy resumido, con la finalidad simplemente de ver cómo esto se lo podemos analizar a una empresa en general. Primero, dice acá, esta práctica, estimar la utilidad neta en tres escenarios, el mejor, el más probable, el peor de los casos. La utilidad neta depende de tres factores variables, inflación, interés, impuesto. En este caso hemos identificado tres variables importantes. Esto de las variables depende de cada uno de los casos, ¿no? Yo estoy acá simulando de que mis tres variables principales de análisis y criticidad son la inflación, el interés y los impuestos, ¿no? Entonces, aquí está mi cuadro de premisas, supuestos del modelo, donde los escenarios que voy a trabajar es el mejor, el más probable y el peor. Los valores estimados van a ser de inflación, intereses e impuestos. El mejor en inflación será 7%, pero el peor será 12% y el más probable será seguro 9%. En intereses, el mejor será 4,5, 6, 8 para el más probable y el peor. En impuestos van desde 18 hasta 25, que sería el peor. Pero además, miren, me voy a poner a hacer un poquito de sensibilidad. Es decir, de todas maneras voy a tratar de hacer un poco de pronósticos, ¿ya? Con las probabilidades de cada escenario. Yo voy a decir que, por ejemplo, este 7% de inflación, que pertenece al escenario mejor, tiene apenas un 10% de probabilidad que ocurra. ¿Y eso por qué? Porque he manejado seguramente datos históricos y veo de que más o menos podría ser la probabilidad de esta data. ¿No? Pero, por ejemplo, acá la inflación 50% para este 9%. Eso quiere decir que tiene mayor peso. Las probabilidades son más altas para 9%, pero no significa que va a salir 9%. Luego está 40% para este 12% de inflación. También la probabilidad está bastante alta. Al final, lógicamente, siempre deben sumar 100%. En los intereses también hay 30, 60 y 10 para cada uno de estos casos, y en los impuestos también sumando aquí 100, ¿ya? Entonces, yo voy a armar digamos, una herramienta para poder elegir un escenario. Por ejemplo, para elegir aquí el escenario me voy a ir a validación, ya en datos, validación, y voy a elegir, por ejemplo, lo que es una lista. Y en esa lista, como ya los tengo acá listados, los escenarios, que es el mejor, más probable y peor, los escojo y acepto. Entonces aquí yo ya puedo seleccionar cualquiera de los tres escenarios. Vamos a poner, por ejemplo, el mejor. ¿Ya? Ahora, la idea es que al elegir este escenario me vote acá, por ejemplo, 7%. Entonces, para eso yo me voy a trabajar con una herramienta bastante buena que se llama Buscar X, ¿no? Con Buscar X, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar esta palabra, ¿no? ¿Ya? Ahí dice qué valor vas a buscar, pues voy a buscar esta palabra, el mejor, punto y coma. ¿A dónde la vas a buscar? La voy a buscar en esta matriz que está acá, ¿ya? Y después, eh, ¿qué matriz quieres devolver? Ah, la que quiero devolver es la de inflación. Entonces, si yo cierro esto, pues sí, me va a salir 7. Si busco el más probable, me va a salir 9. Y si busco el peor, pues me va a salir 12. Lo voy a dejar en el mejor
Y ahora esta fórmula simplemente debo recordar que lo que voy a buscar, voy a copiar esto en los demás, entonces lo voy a fijar con F4, ¿ya? Y esta tabla también siempre buscaré acá, entonces quiere decir que también la voy a fijar con F4, ¿no? Y la otra, pues no, la otra sí se moverá de aquí para intereses y para impuestos. Debo tratar de mantener esta relación de orden para que no se pierda nuestra fórmula. Entonces, cuando yo copie, pues aquí ya tengo los valores, por ejemplo, para el escenario mejor, 7, 4,5 y 18. Y, por ejemplo, si buscara el más probable, sería 9, 6 y 20%. Y para el otro caso, para simplemente verificar, pues sería 12, 8 y 25. Ya está. Listo, lo dejamos en el mejor y además tengo unos datos adicionales de mi estado de resultados. Me dice que yo tengo ventas por 1 millón, tengo costos de ventas por 300.000, tengo un préstamo bancario, 5 millones, es un préstamo bancario bastante grande. Costos fijos, 200.000. Acá lo que sí estoy viendo es que el préstamo bancario me va a generar gastos financieros elevados, es decir, intereses, ¿no? Elevados por el monto que tienen. Entonces ya tengo acá un riesgo que debo tener muy en cuenta. Mientras que las ventas, mira, apenas es la quinta parte, ¿no? Cuidado también con los costos de ventas, ¿no? Estos costos de ventas, porque los costos de ventas seguramente van a verse afectados por la inflación. Bien, comenzamos a hacer nuestro pequeño modelito de estado de resultados y en este caso acá voy a comenzar poniendo mis ventas. Mis ventas es 1 millón, ¿ya? Mi costo de ventas, cuidado porque va a estar afectado por la inflación. Entonces, cuando yo copie mis costos de ventas, debo recordar que esto va a estar afectado por la inflación, es decir, lo debo multiplicar por 1 más el porcentaje de inflación que va aquí, ¿no? ¿Por qué uno? Porque eso va a repetirme digamos, los costos de venta. ¿Y por qué más la inflación? Porque esa inflación multiplicará al costo de ventas y me va a generar el adicional que le voy a sumar al costo original. Entonces, pues ahí, efectivamente, sale 321 ya afectado por la inflación. Los costos fijos, sí, no hay problema, estos se mantienen teóricamente, estamos en un ejemplo además, y la suma de los costos pues sería costos de ventas más los costos fijos, y ahí tengo mis costos totales. Ahora, ¿a qué es igual la utilidad antes de intereses e impuestos? Pues simplemente es ventas menos costos totales. Muy bien, entonces tomo ventas y le resto los costos totales que están ahí, que son 621.000, y con eso ya tengo 379.000 de utilidad antes de intereses e impuestos. Ahora debo calcular los impuestos. Qué miedo calcular los impuestos de 5 millones. Pues a estos 5 millones los debo multiplicar, lógicamente, por la tasa de intereses, ¿no? Intereses, en este caso, intereses bancarios. Aquí están los intereses y esos intereses que 4,5, mira, sale 225.000, sale una cantidad bastante, bastante grande. Pero lo peor sería que los intereses sea 8, porque ahí casi se duplicaría, estoy seguro, este monto. Ahora, utilidad antes de impuestos, esto lo voy a conseguir simplemente de la utilidad antes de intereses e impuestos menos los intereses. Ya está. Sale 154.000. Y los impuestos, bueno, los impuestos saldrán. De estos 154.000 lo multiplicaré por la tasa de impuestos, que en este caso es 18, ¿no? Listo, esos son 27. Ahora sí voy a deducir los impuestos. Es decir, a la utilidad antes de impuestos le voy a restar los impuestos. Y con eso tengo utilidad después de impuestos o utilidad, en este caso, neta. Es mi utilidad neta. Ya logré encontrar lo que estaba yo aquí buscando. Lo voy a sombrear con negrita para poderlo resaltar. Si yo quisiera determinar, por ejemplo, el margen de utilidad neta, pues simplemente sería esta utilidad neta dividida entre las ventas, ¿no? Generalmente ese es un indicador interesante
Porque para una empresa minera en operación, por ejemplo, el margen operativo ya de Levit podría estar entre 20 y 30%. Levit está mucho más por acá, ¿no? Mientras que el margen neto estaría entre 15 y 20%. Este ha salido 13. No está tan bueno como lo que nos gustaría, ¿no? Pero, bueno, y vamos a ver si es que el ejercicio funciona cambiando los escenarios. Más probable, 6, y por acá el peor, 27. Algo ha pasado. A ver, perdonen, a ver, costo de venta, 336, costos fijos, 300.000, costos totales, 600, ¿sí? Y acá creo que está bien. Intereses. Intereses 5 millones por intereses, tasa de intereses. Utilidad. eh, Acá me parece que hay un pequeño error. Aquí hay un pequeño error. Disculpen, ¿ah? Esto es más. Sí, esto es más. Costos. 1 millón. No debería salirme así. Utilidad, intereses, impuestos. Aquí creo que algo se me ha movido. A ver, afectado, 336, costo fijo, costos totales, 94, interés no puede ser tan grande. 8. Bueno, sí, parece que así es. A ver, es mejor, 126. Y 7, 5, 18. ¿Está bien? Más probable, 9, 6, 20. A ver, ¿qué ha pasado acá? En el peor, 12, 8, 25. Ventas, estudiantes de impuestos. Aquí es el problema. 400. Mm, Me parece que en algo me estoy equivocando. Bueno, vamos a seguir. ¿Ya? Margen, bueno, aquí nos está saliendo bastante bajo, ¿no? Ahorita voy a ver qué es lo que ha pasado. Me parece que acá me he equivocado en una de estas. Si alguien ve, por favor, lo que ha pasado, me avisa. Sí, Harold. Sí, Harold, Jesús, cualquiera de ellos. Levanten la mano, dígame, porque sí hay un error aquí, ¿no? Impuestos 2018. Sí, Me parece que es ahí en costos fijos, le ha colocado el costo de venta 300.000 y es 200.000 nada más, aquí. por eso es que le sale negativo. Perfecto, muchas gracias. Siempre es importante estar ahí. Muchas gracias, ¿eh? Ya está. Sí, ya me parecía raro porque no lo había diseñado para que quede así negativo. Muchas gracias, ¿ah? Listo, muy bien. Eso quiere decir que están muy atentos al tema. Bien, ya tenemos entonces acá, vamos a irnos siempre con el mejor, ¿ya? Para irnos acondicionando. Acá tenemos, por ejemplo, 21%. Eso quiere decir que es un margen operativo que más o menos está dentro de lo que buscamos. Pero vamos ahora al enfoque de la tabla de datos. Aquí. En este caso vamos a utilizar ya una sensibilidad. ¿Y qué es una sensibilidad? Una sensibilidad viene a ser cuando nosotros a los intereses, por ejemplo, tenemos tres tipos de intereses, ¿no? El mejor, el más probable y el peor. 4,5, 6 y 8.
Y la inflación, que es una de las que más nos golpea, es 7, 9 y 12. ¿Por qué nos golpea los intereses? Por la cantidad que hemos pedido prestado en la empresa. ¿Y por qué nos golpea la inflación? Porque nuestros costos de ventas están relacionados a la inflación. Entonces, yo necesito hacer una sensibilidad primero acerca de estos valores de inflación e intereses. Por el momento, impuestos, lo voy a dejar ahí porque impuestos, vean, ataca, pero ataca casi al final, ¿no? Entonces ya este monto es bastante pequeño y no necesitamos, no debemos considerarlo, al menos por este caso, como un riesgo latente. Bien, aquí y ahora en esta matriz, entonces yo he colocado los intereses de acuerdo a los escenarios y he colocado la inflación también de acuerdo a los escenarios. Para hacer esa sensibilidad, primero lo que voy a hacer es copiar esta utilidad neta aquí y luego voy a seleccionar toda esa tabla para trabajar con dos variables, los intereses y la inflación. Entonces voy a datos, voy a análisis de hipótesis y voy a trabajar con una tabla. ¿Puedo trabajar con buscar objetivos? No, no se trata de ese tema. Administrar escenarios tampoco en este caso. Voy a trabajar con tabla de datos. Y la tabla de datos me permite trabajar con dos variables, hasta con dos variables. Puedes trabajar con una o en este caso, como nosotros, vamos a tener dos variables. La primera variable siempre será de las filas, y la segunda será de las columnas. Entonces, en las filas tengo el interés, pero no debo seleccionar estos intereses que están acá. Lo que debo hacer es seleccionar los intereses que generan el modelo que hemos preparado. Los intereses que generan el modelo se encuentran acá. Y en la columna van a estar la inflación, pero no voy a seleccionar estos valores que aparecen en la tabla, sino debo seleccionar aquellos que afectan o que han generado toda la matemática del modelo. En este caso, la inflación que debería yo seleccionar es la que aparece acá. Le voy a poner aceptar y ya me aparece mi sensibilidad. Es decir, para aparecen los resultados combinados de qué cosa? De mi utilidad. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado aquí con 7 de inflación, este de acá, y con intereses 4,5. Y ese sale 208.280, que es justamente lo que hemos puesto acá y lo que aparece acá. Pero si yo utilizara 7% de inflación y utilizara la tasa peor de intereses como 8%, me saldría 64.780 la utilidad neta. Si yo utilizara, por ejemplo, 12% con 6% de interés, 12% de inflación con 6% de interés, me saldría la utilidad neta 134.480. Esa es la sensibilidad que yo estaba buscando. Y aquí la hemos conseguido. ¿Ok? Listo. Ahora con estos resultados, voy a trabajar también con la matriz de probabilidades conjuntas, que son justamente las que aparecen acá. Voy a armar una matriz nuevamente donde los intereses tengan los escenarios mejor, más probable y peor de acuerdo a sus probabilidades. Aquí está, por ejemplo, en intereses 30, 60 y 10, de acuerdo a los escenarios. 30, 60 y 10. Y en la inflación tenemos 10, 50 y 40. 10, 50 y 40. Muy bien. Ahora, lo que yo debo hacer, porque estos son probabilidades, es comenzar a multiplicar cada uno de los elementos que generan la intersección. Es decir, para poder buscar este resultado, yo tendría que multiplicar este de acá con este otro que está. Listo. Vamos a tratar de ver si es que lo podemos copiar. En este caso, si yo bajara esto de acá, el primero se mantendría n fijo. Entonces voy a poner acá n fijo y el O
que está con 18, el 18 se mantendría fijo. Sí, se mantendría el fijo de 18. Está bien. Entonces, acá lo voy a fijar en 18. Listo, entonces lo voy a bajar. Vamos a ver si sale bien. Sí, este de acá está multiplicando con este para esta intersección y abajo también este de acá está multiplicando con este en la intersección. Listo. Ahora sí, esto debería poder copiar tranquilamente acá. Vamos a ver si está bien. Efectivamente, están multiplicando estos dos para la intersección y acá también están multiplicando estos dos para la intersección. Listo. Ya tenemos entonces la matriz de probabilidades, ¿ya? La matriz de probabilidades. Recuerden que acá siempre debe dar 100, aquí también debe dar 100, ¿ok? Y en la suma final de todos ellos que aparecen acá también debe dar 100, ¿ya? Correcto. Ahora, esta de acá, esta tabla de estos escenarios con la matriz de probabilidades, ya las puedo ahora sí trabajar. Y simplemente lo que voy a hacer es multiplicar las posiciones que hemos encontrado. Este de acá, por ejemplo, va a tener que multiplicar a este otro que está aquí. ¿Ok? Listo, ahí está. Ahí están multiplicando. Es decir, las mismas posiciones se van a multiplicar entre sí. Voy a entonces a copiar la fórmula y efectivamente deberían multiplicarse los elementos de las mismas posiciones, ¿ya? Y eso generaría de que ahora sí también puedo copiar en los demás. Si yo verifico, efectivamente se están multiplicando los mismos, de las mismas posiciones. ¿Ok? Listo. Ya tengo esta tabla que me va a generar la utilidad neta proyectada y ponderada, ya que he utilizado las probabilidades. Entonces, para calcular la utilidad esperada de este primer escenario que hemos visto acá, lo que voy a hacer es tener que sumar todo esto. Entonces, vamos a colocar acá suma, ¿ya? Seleccionamos suma y seleccionamos todos estos elementos y los sumamos a todos. Y ya está. Tenemos acá, entonces, para el mejor escenario, nosotros habíamos conseguido aquí 208.280, ¿ya? Y la utilidad neta esperada ponderada sale 149.650, ¿ya? Listo. Ahora, para el más probable, cambiamos a más probable, la, la utilidad neta me sale 138.400 y para aquí la utilidad neta esperada y ponderada más probable sería 146.000 redondo. Listo. Y para la peor, aquí tenemos que la utilidad sale 48.000 y para la esperada y ponderada sería 136.875. De acuerdo a los resultados, lo que vamos a esperar es que esta empresa, ya, en principio, tanto para el escenario mejor, más probable y peor, está saliendo bien. Es decir, no salía negativo. Y esa también fue mi intención. Por eso es que al final algo decía yo, me he equivocado. Bueno, los resultados entonces dicen que la empresa se maneja bien a pesar de los tres escenarios. Pero en el peor, vean cómo baja nuestra utilidad neta. ¿Y baja por qué? Baja, pues lógicamente nuestra utilidad neta porque tenemos mucho en intereses y también en costos de ventas, ¿no? Entonces, nos afecta definitivamente cada vez que la inflación llega a 12% y nos afecta mucho cuando los intereses llegan a 8% también. ¿Ya? Lo que nosotros podríamos decir, como he utilizado la matriz de probabilidades, es que lo más probable es que salga 146.000.
de utilidad neta. ¿Ya? 146.000. Pero aquí están los demás escenarios y no los puedo yo borrar. Al contrario, esto me va a indicar a mí que en el mejor de los escenarios yo podría obtener 208.280, pero de acuerdo a lo ponderado, podría esperar que sea 143.650. En el peor de los casos, sí tendríamos una utilidad de 48.000, pero lo esperado, de acuerdo a las probabilidades, es que sea 136.000, o sea, la cosa no es tan grave. Pero el más probable que con este escenario salía 138.400, con el ponderado, con el esperado ponderado, saldría 146.000. Yo espero esto, pero no puedo dejar de pensar de que los otros escenarios también debería yo plantear una estrategia para poder enfrentar la reducción de mi utilidad neta, ¿ya? Entonces, este ejercicio los puede ayudar para que ustedes puedan plantear sus escenarios en diversos temas, ¿no? En cualquier estimación que ustedes quieran hacer, como por ejemplo una estimación de precios, ¿no? Utilizando costos directos, pues esos costos directos seguramente provienen de mano de obra directa y tantas cosas. Entonces, ustedes pueden variar los escenarios en el caso, por ejemplo, cuando los contratistas proponen sus precios, es porque realmente ellos esperan que sus costos sean cubiertos, ¿no es cierto? Pero no siempre se tiene buenos resultados debido a que las condiciones en una mina, por ejemplo, subterránea, normalmente no son las mejores. Entonces, para ellos también es importante plantear cuál pueden ser las estrategias de reducción de costos en caso de que esos escenarios se produzcan. ¿Ok? Listo. Preguntas. Que quiero ver si es que hay alguna pregunta. Mm, Acá tenemos, me parece, un. A ver, Perfecto, pueden estimado hacer. ingeniero. Invitarles Sí, a sí. todos ustedes, los participantes que se encuentran en sala, que puedan realizar sus consultas, lo pueden dejar por medio del chat Zoom o también pueden levantar la mano para poder activarles el audio correspondiente y puedan realizar sus consultas. Bueno, parece que todo ha estado claro. Ingeniero, Eh, tenemos una consulta de parte del señor Marlon Moreno, a quien vamos a activar su audio ya, para que listo. pueda. Muy buenas noches, estimado Marlon. Adelante con su consulta. Escucha, Sí, adelante. profesor, buenas noches. Solamente quería hacer un comentario con respecto a los costos los costos variables. Que en los costos variables, en su ejemplo no está, pero se entiende que dentro del costo de ventas podría estar parte de los costos variables. Lo que pasa que, por ejemplo, en los contratistas y proveedores de servicios algunas veces modifican sus precios, ¿no? De último momento, de acuerdo a los contratos, y eso tiene mucho que ver con la determinación de la utilidad cuando normalmente la empresa minera hace su estado de resultados mensual y va variando, ¿no? Ujú. Va variando, de acuerdo a los precios, porque los precios son cambiantes y las cotizaciones también van cambiando. A nivel de servicios y a nivel de proveedores de materia prima, ¿no? Materiales, suministros. Así es. Vean, en este ejemplo que yo les he puesto, justamente le hice la anotación que este es un modelito bastante simplificado de un estado de resultados, ¿no? Con la idea simplemente de ver cómo funciona este tema de armar escenarios y enfocarlo a resultados combinados también con sensibilidad, es decir, con probabilidades. El tema de hoy es básicamente esto. Esto de acá, lógicamente, como está muy resumido,
mi intención no era complicarlos todavía con el tema específico de cada uno de ellos, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en un verdadero estado de resultados vamos a tener aquí ventas, vamos a tener normalmente, por ejemplo, los costos operativos mina, los costos operativos planta, el transporte y la comercialización, ¿no? Y de ahí seguramente van a ya recién aparecer más abajo para el pago de impuestos la depreciación, amortización y van calculándose el EBITDA, el EBIT y todos los elementos que componen pues un estado de resultados o un flujo de caja, ¿no? Y siempre al final, pues todos estos tienen su propia metodología para el pago de impuestos. Por ejemplo, ustedes recuerden que la minería paga muchos impuestos. Uno de ellos primero son las regalías, que no es un impuesto, es una contraprestación, pero igual se paga. Luego también tienen el impuesto especial a la minería, ¿no? Tienen también digamos, lo que ganan los trabajadores de utilidades, repartición de utilidades por los trabajadores, y tienen el impuesto a la renta, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, todos ellos van a tener una colocación especial. Pero mi intención no era complicarlos hoy día con ese tema, solamente era mostrarles un ejemplito para ver cómo funciona estos sistemas que a ustedes los pueden ayudar a ver muchos tipos de cosas, no solamente un estado de resultados, ¿no? Una estimación, un cálculo de cutoff, los pueden ayudar a ustedes a ver los costos, a los diferentes costos que pueden tener de acuerdo a las condiciones de terreno en una labor, por ejemplo, roca blanda, roca media, roca dura, ¿no? Entonces ustedes, los rendimientos, por ejemplo, van a variar, ¿no? Y ustedes van a poder ver cómo suben o cómo bajan los costos de estas estimaciones que ustedes hagan, ¿no? La idea hoy día solamente ha sido ver los escenarios, pero más adelante, cuando en las clases tocaremos los temas ya cómo se hace el estado de resultados, efectivamente, y también las otras estimaciones que seguro les va a interesar, ¿no?